Bueno, estoy muy contento y agradecido del Señor de estar una vez más en este lugar, en esta casa de oración, en la que es mi iglesia. Y estar con mis hermanos y verles es una tremenda alegría. Deseaba mucho verles. Parece que mucho tiempo estuve afuera y fueron solo 2 domingos. ¿Cómo nos cambia la vida en 2 domingos, no? Así es. No te jactes del día de mañana, dice el proverbista. Porque no sabes. No sabes. Muy bien, contento porque también en esta oportunidad me acompaña mi padre. Hace 2 años que no estaba con nosotros. Yo lo vi el año pasado, lo veo todos los años. Pero hace 2 años que no estaba con nosotros. Y también está el señor y la señora Hernández. Sí, es una alegría verles y ver también a mis hermanos. Qué bendición. Estoy bien con mi Dios. Qué bendición. Salmo 23, versículo 4. Yo sé que lo sabe de memoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Un valle es un terreno llano entre montes o en altura. Ese es un valle. Si el valle es fértil, lo es porque una corriente de agua lo atraviesa. Pero no todos los valles son así. Muchos valles son una bendición, una explosión de colores y frutos abundantes. Ahí tenemos el valle de Azapa, el valle de Casablanca. Hermosos valles. Pero a otros los caracteriza la aridez y la esterilidad del terreno. A veces saturado de sales, como el Valle de la Muerte en California. O con grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Y también el aroma penetrante de gases tóxicos que emanan de fuentes volcánicas cercanas. ¿No es agradable? En Israel, camino entre Jericó y Jerusalén, hay un cañón semejante al Cajón del Maipo, pero es mucho más angosto. En algunas partes solo puede pasar un burrito. No es más ancho que eso. Y este es llamado el Valle de Sombra de Muerte. En alguna parte de su recorrido es muy estrecho en su base y tiene paredes que alcanzan hasta los 250 metros aproximadamente. Imagínense. Esto hace que la sombra sea permanente en él, a no ser por el breve momento en que la luz del sol cae perpendicularmente en el valle. Pero es un breve momento. Creo que David, cuando escribe este salmo, recuerda este valle y hace mención de él. Metafóricamente, está hablando de momentos de tiempos difíciles, de tiempos de oscuridad, de tiempos de desesperación, de tiempos de derrota y de desaliento. Siendo esto así, los valles son parte de la vida. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente: la tierra que pronto tomarás para ti
Es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes. Dicho sea de paso, en muchos de estos cañones muy estrechos de Israel hay que tener cuidado, porque de repente el agua, a pesar de que son muy estériles, sin embargo, cuando llueve en el norte, el agua baja muy rápidamente por esos cañones y a las personas que las encuentran ahí normalmente mueren. Producto de la embestida de las aguas y del material que arrastra. Ahora bien, todos nosotros pasamos por valles muchas veces, no solo una vez. Estamos en un mundo caído y las cosas no son como debieran. Sin embargo, el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por último, no puedes predecir cuándo entrarás en un valle. No lo sabemos. El camino va, avanza y de repente estamos en un valle. No sabes cuándo entrarás en él. Cuán extenso este valle sea, cuán árido sea, cuán agreste. Proverbios 21:1 nos ayuda a nosotros a ser sobrios a este respecto, pues nos dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Estos días recordé un himno, entre otros. Doy gracias a Dios que de niño fui a la iglesia. Aprendí algunos himnos y aprendí este. Dice: si cruzas este valle tenebroso, sin luz en tu camino, fatigado, si nadie a tu clamor ha respondido, no temas, el Señor está a tu lado. Mire qué himno para recordar. Esta frase confortó mi alma y es lo que con la ayuda de Dios también quiero compartir. Otro himno dice: Jesús está conmigo. ¡Oh, qué consolación! Pues su presencia quita la duda y el temor. En la tercera estrofa ese himno dice: aquel que guarda mi alma jamás se dormirá. Y si mi pie resbala, muy fiel me sostendrá. Durante toda mi vida, Él es mi protector. Promete nunca dejarme, siempre conmigo estar. Como es fácil deducir, caminar por el valle no es sinónimo de andar en tinieblas. No es lo mismo. Andan en tinieblas quienes no gozan de comunión con sus hermanos. Andan en tinieblas aquellos que son hipócritas y mentirosos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:6. Dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si no tenemos comunión es porque no andamos en luz, así de sencillo. Caminar por el valle de sombras tampoco es andar de noche. No somos de la noche, somos del día y debemos desechar las obras de las tinieblas. Romanos 13, versículos 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias,
sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Proveer para los deseos de la carne es sinónimo de andar de noche. Esto no tiene que ver con andar por el valle de sombras. David, el autor del Salmo 23, ni practica ni ha caído en pecado. Él está expresando su confianza en Dios como lo vemos en muchos salmos. Él confía en Dios porque conoce a Dios. Dios es su sustento, su guía, su refugio. Ya sea que camine en alturas, como en el Salmo 18:33, Él dice, Él es quien hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. A veces caminamos en altura. Parece que estamos ahí, estiramos la mano y ya estamos en el cielo. Son momentos preciosos, pero no siempre. Porque también, como David, pasamos por situaciones aflictivas, como lo expresa en este salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué él no teme? ¿Por qué él es valiente? ¿Por qué él es un osado guerrero? Ah, no, él no teme porque es un hombre de mucha fe. No. Porque camina en obediencia a Dios. Entonces, obvio, ¿cómo va a temer? No. David no le atribuye, esto es deseable, pero esa no es la razón por la cual David no teme. David no teme porque él tiene la certeza que Dios está con él. Como el himno que les mencionaba, Jesús está conmigo. ¡Oh, qué consolación! Pues Él es quien libra mi alma de la duda y el temor. Es Cristo quien hace la diferencia. La certeza de la presencia del Señor es la que quita el temor. Pero el valle no es un saltito. El valle no es solo un paso. No es solo un trago amargo. El valle se prolonga en el tiempo con su estela de sufrimiento y aflicción. Y es aquí donde nuestros corazones son probados. En el Salmo 7, versículo 9, dice David, el Dios justo prueba la mente y el corazón. De manera similar, otro sufriente, el profeta Jeremías, en el capítulo 11, versículo 20, dice, Jehová, que juzga con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. Sabemos que las pruebas nos fortalecen, pero hay que pasarlas. Veamos el contexto del Salmo 7, donde David afirma que el Dios justo prueba la mente y el corazón. El contexto lo tienes en el segundo libro de Samuel y en el capítulo 16. Segundo libro de Samuel y en el capítulo 16. Solo para ver el contexto del Salmo 7. Dice en el segundo libro de Samuel, y voy a leer los versículos 5 al 13, que es a lo que hace referencia. Dice, y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David,
y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Dios te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. David huía de su hijo Absalón, que se había alzado contra su padre. Y en esta situación Simei sale a maldecir a David, porque en su mente había una razón por la cual David estaba siendo derrotado. Y era porque, según él, era un hombre sanguinario y perverso que le había arrebatado el trono al rey Saúl. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Poca paciencia hay ahí. Y el rey respondió, note las palabras de David: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará a Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Este es el contexto en el cual David ahora escribe un poema. No conozco gente fuera de la Biblia que escriba poemas en momentos de aflicción. Y él escribe: porque Jehová prueba la mente y el corazón. David pasó la prueba. Aceptó la situación y la infamia de Simei como viniendo de la mano del mismo Dios. Simei no pasó la prueba. Él juzgó de acuerdo al conocimiento parcial que él tenía y a lo que veían sus ojos. ¿Dónde vemos misericordia aquí? La vemos en David. Simei no la conoce. Lamentablemente, Simei confundió su lugar de espectador y se erigió en juez. Esto te pasa por esto y por esto. David, como Job antes y Jeremías después, sabe que Dios es soberano y que nada escapa a su control, y él es consecuente en su fe. Job, luego de las calamidades que lo azotaron en el valle de sombras, dice en el libro de Job capítulo 2 versículo 10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Spurgeon, atravesando el valle de lágrimas, reflexiona sobre su aflicción y dice:
Sería una experiencia muy aguda y difícil para mí pensar que tengo una aflicción que Dios nunca me envió, que la copa amarga nunca fue llenada por su mano, que mis pruebas nunca fueron medidas por Él y no enviadas a mí por su disposición de su peso y cantidad. Querido mío, es Dios quien te guía al valle de sombra. Pero Él no solo te lleva allí, sino que te sostiene durante la travesía. Salmo 37, versículos 23 al 26, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es más, él ya ha transitado ese valle y lo ha allanado para ti. Por tanto, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda vuestra ansiedad sobre Él. Sí hay ansiedad, sí hay dolor, sí hay aflicción, ponla sobre Cristo. Él tiene cuidado de ti. Él no te dejará ni te desamparará. Estará contigo en la angustia. Jeremías, igual que Job, dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Sí, no nos lamentemos del mal circunstancial que nos aflige. ¿Por qué? Porque distraerá nuestra mirada de Cristo y la pondremos en nosotros. A poco andar, perdida la vista de nuestro amado Salvador, caeremos en el victimismo, en la ingratitud y en la incredulidad. Pobrecito de mí, lo que me pasó, Dios no tiene cuidado de mí. Y así por el estilo. Si hemos de lamentarnos, nos dice Jeremías, ¿de qué debemos lamentarnos? Lamentémonos del mal en nosotros. Eso es digno de nuestro lamento, como lo dice Pablo en Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí tienes una lamentación bien hecha. Lamenta por el pecado en su vida, no las circunstancias que lo rodean. El mal tocará a su fin. El mal no durará para siempre. La enfermedad no será más. El sufrimiento acabará. La muerte será destruida. Viene el día cuando ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Es por eso que nuestras almas claman: ven, Señor Jesús. Pero mientras el Señor viene, debemos hacer lo que fuimos llamados a hacer. ¿Qué fuimos llamados a hacer? ¿Lamentarnos? Miqueas 6:8.
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pasar por el valle de sombras no solo prueba al peregrino, también prueba al espectador. Lo vimos en Simei. Él fue probado. ¿Y qué es lo que salió de él? Lo que había en su corazón. Tú y yo podemos ser espectadores silenciosos del sufrimiento ajeno. Es imposible no serlo. Todos vemos el mal, y el mal en otros como que se nota, ¿no? Hay mal y sufrimiento por doquier en este mundo caído. El pecado ha dejado su impronta en los corazones insensibles, indolentes. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 3 dice que estos son, entre otros vicios, soberbios, sin afecto natural, implacables, crueles. Y así lo expresan tanto con sus hechos como con sus palabras. Pero también están los de corazón doliente, los de corazones sensibles, que sienten y se duelen del sufrimiento ajeno. Peregrino, prepara tu alma. Lo prolongado del valle de sombras y la oscuridad que caerá sobre ti será también una dura prueba para quien te expresa su simpatía y se conduele contigo, pues si no sujeta sus pensamientos y no se contenta con ignorar las razones que están en el secreto de Dios, lastimarán tu corazón más que la prueba en sí. Será casi imposible que en ese estado no juzguen el porqué de tu aflicción. Veamos este cambio. Veamos este cambio de corazones sensibles a jueces implacables. Acompáñame en la lectura de algunos textos del libro de Job. Job capítulo 2, versículos 11 al 13. Antes de los Salmos está el libro de Job. Job capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suhita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, eran de lugares distintos, porque habían convenido en venir juntos. ¿Para qué? Para condolerse de él y para consolarle. Buenas intenciones, buen corazón, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Los amigos tenían buen corazón. Vinieron para condolerse, para dolerse juntamente con él, para consolarle. La simpatía de ellos era genuina. Y el dolor que sintieron ante la desgracia también lo era. No había fingimiento. Lamentaron y lloraron con su amigo en desgracia. Pero luego de la primera impresión, las preguntas sin respuesta afloran y buscan una explicación a la calamidad de Job. Todos hacemos eso.
Buscamos y encontramos explicaciones. ¿Qué explicación y respuesta encontraron los amigos que, no olvidemos, ellos habían venido a condolerse y a consolar a Job? ¿Qué explicaciones encontraron? Elifaz, en el capítulo 5, versículo 17, él llega a la conclusión que Dios está castigando a Job. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, Job, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos juran. Job, tú eres bienaventurado porque Dios te está castigando. En el capítulo 15, los versículos 9 y 10, Elifaz argumenta que ellos son hombres maduros, son hombres sabios con experiencia en la vida, por lo que sus conclusiones deben ser oídas y aceptadas. Ya va un poquito más allá, Elifaz. En el capítulo 8, versículo 6, el otro amigo, Bildad, sostiene que lo que pasó es consecuencia de su pecado, o del suyo o del pecado de sus hijos. Él sostiene la ley de la causa y efecto, sin excepciones. Zofar, el otro amigo, va un paso más allá al sostener en Job capítulo 11, versículo 6, que en realidad Job merece un castigo mayor que el que está recibiendo. Pero no habían ido a consolarlo. Tan equivocados están que creen que sostener lo que sostienen, decir lo que piensan, trae consuelo a Job. No se dan cuenta de la dureza de sus expresiones y de lo equivocado de sus razonamientos. Leo asombrado en Job capítulo 15, versículo 11, la arrogancia con que Elifaz se dirige a Job. Le dice, en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Qué está hablando este? ¿Cómo que palabras con dulzura? Dulzura, dice él. Yo no habría soportado eso que dice Elifaz. Mínimo me habría parado y lo habría dejado hablando solo. Recuerda que Job sostiene que Dios ha permitido que el mal llegue a él. Eso es lo que dice Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Mira ahora la consistencia de Job. Es cierto, él dice muchas cosas, algunas cosas muy duras. Maldice el día que nació. Pero mira la consistencia de sus creencias. Job capítulo 16, los versículos 11 al 20, y te los leeré. Dice, nota, hermano, cómo habla Job. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó.
y él derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Busqué la palabra disputadores y pueden significar no de discutidores, sino que puede significar burladores. Pero ¿quién lo puso en eso? Él dice, Dios me puso. Él no entiende por qué. Pero él acepta. Dios me puso. Él invoca al único testigo que sabe de verdad. Su testigo en el cielo. Testigo que no abusa de imaginación alguna, ni juzga según las apariencias. Tampoco según su experiencia. Más allá de lo aparente, existe una realidad que solo Dios conoce y solo Dios. Por eso Job dice, en los cielos está mi testigo y mi testimonio allá en las alturas. Pero ahora es a este Elifaz engreído, este que dice, oye, te estamos hablando con dulzura. Es a este a quien Dios le dice en el capítulo 42, versículo 7. Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job tenía razón. Dios trajo eso sobre él. Él no sabe por qué, pero sí sabe que Dios es soberano y que todo está bajo su control. David era un hombre experimentado, no solo transitando el valle de sombras, sino también observando a quienes entran en el valle y caminan por él. Esta debe ser la razón del Salmo 141, versículo 3, donde David dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Santiago capítulo 3, versículo 2 admite que todos ofendemos muchas veces. Él mismo se incluye. Qué distinto de Elifaz, que cree que él habla con dulzura. Pero, al margen de lo que pensemos de nuestras palabras, debemos recordar las palabras de nuestro Señor en Mateo 12:36, donde dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tus palabras, mis palabras, nos justificarán o nos condenarán. Siendo esto así, ante la aflicción y la angustia, ante el dolor y el pesar, es mejor llorar con el que llora e implorar al Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que consuele y llene de gracia al corazón abatido. Eso es sabio. Y eso es necesario. No quieras explicar lo que Dios esconde en su secreto.
solo calla y adora. Si eres el que transita el valle, sujeta tus pensamientos y átalos a la cruz de Cristo. Allí el Hijo de Dios llevará tu dolor y tu pesar. Él traerá consuelo y descanso a tu alma, no explicándote tu desgracia, sino curando tu herida. Experimentarás el bálsamo sanador de su espíritu y su mano, horadada por ti, te protegerá en la hora de la prueba. Nada ni nadie te arrebatará de su mano. Jesús cumplirá su promesa. Con Él estaré yo en la angustia. No, nunca estuviste solo. Nunca estarás solo. Debes saber y tener la certeza que Dios está contigo. Pero esto no significa que Dios esté contigo, no significa que estás en un éxtasis celestial. No. Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En tu hora de lucha, en tu hora de prueba, el diablo no descansará. El diablo no verá que estás ahí luchando, que estás agónico, que estás dudando. Ya lo voy a dejar un rato. No, con mayor razón tratará de aplastarte en ese camino. Él no descansará, no te dará tregua y debes prepararte para luchar. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, por tanto dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ese día malo vendrá. Vendrá. Pero si has tomado toda la armadura de Dios, dice el texto, y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiero compartir contigo algunas maneras en las cuales sufrirás ataques del maligno. Recuérdalas, te van a ser útiles. Como los amigos de Job, estos ataques vendrán aparentando que no lo son. Pero debemos prevenirnos para no ser hallados desarmados. Algunos de estos interrogantes vendrán a tu mente. Otros aparecerán así de repente o serán traídos por voces amigas o de hermanos. La primera frase que me dijeron: ¿qué le habla o le dice el Señor con esto? Esta pregunta parte con la premisa de que entramos al valle de sombras con el propósito de aclarar algo escondido. Esta pregunta viene de afuera, de alguien ajeno al dolor, pero que piensa que por algo está pasando lo que está pasando. ¿Qué le habla el Señor con esto? ¿Qué le está diciendo el Señor con esto? Y la verdad que después de 6 vueltas uno puede decir cualquier cosa. Intentar responder esto es algo que Job nunca hizo. ¿Acaso Dios le habló o le dijo el porqué de su calamidad repentina? Nosotros sabemos el contexto, pero Job nunca lo supo. Nunca Dios le dice: Job, mira, tranquilo.
esto te está pasando porque resulta que vino Satanás y hizo esto, esto y esto, entonces yo le dije esto y él me dijo esto otro. Jamás, nunca le dice eso. Nosotros lo sabemos, pero Job nunca lo supo. Por eso que cuando leímos recién en el capítulo 16, cuando habla Job, en el libro de Job, él dice lo que él siente, lo que le está pasando, pero no le atribuye a Dios, como el mismo Job dice en el capítulo 2, no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Simplemente, él se contentó, no lo sé. Job, capítulo 1, versículos 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Job, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Job, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová, Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Contrástalo con lo que pensó Job. En Job capítulo 9, versículo 33, en adelante dice, él está sufriendo. Él sabe que Dios está detrás de eso. Y él dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. A propósito, nosotros tenemos un árbitro entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él hace que el castigo de nuestra paz ya no esté sobre nosotros. Job no lo sabía, pero proféticamente él está hablando y deseando este árbitro. Dice, entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para que inquiera mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano libre. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropa
del relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. ¿Te fijas que él solamente habla de su situación, no del por qué ocurrió? Querido hermano, a estos que preguntan, ¿qué le habla? ¿Qué le dice el Señor con esto? ¿De verdad necesitas saber la voluntad de Dios para cada circunstancia? ¿Es que su voluntad cambia de acuerdo a la circunstancia? ¿Acaso no ha hablado Dios? Te recuerdo nuevamente Miqueas 6:8. Es fácil recordarlo. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y eso cualquiera sea tu situación. No tenemos ningún derecho a comportarnos impíamente porque estamos sufriendo. No. Esas son sus demandas para sus escogidos. Cualesquiera sean las circunstancias que atraviesen, su voluntad es nuestra santificación en el valle del gozo y en el valle de la aflicción. Siempre debemos santificar el nombre del Señor. Siempre. 2. Otra razón que aparece muy extendida es como sigue. No preguntes por qué. Pregunta para qué. Hermano, si Dios nunca contestó a Job, un ejemplo de piedad e integridad, ¿crees que a ti sí va a responder tus interrogantes? Job termina de hablar en el capítulo 31. Desde el capítulo 32 hasta el 38 habla Eliú. Y Dios lo ignora. ¿Por qué digo que Dios lo ignora? Porque Dios le responde a Job en el capítulo 38, versículos 1 al 3. Le dice, había hablado Eliú, como 5 capítulos hablando de Eliú. Dios no lo infla. Le responde a Job. Le dice, entonces respondió a Job, Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Te sorprende saber que Job no pudo decir ni pío a todas las preguntas que le hizo el Señor entre los capítulos 38 y 39? Está lleno de preguntas. Job, ¿quién te anima a preguntarle a Dios por qué? ¿Por qué entraste en el valle de sombras? No conoce a Dios como debiera. Romanos 9:20 nos dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No, hermano, no es de sabios preguntarle a Dios. Job 40, versículos 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar.
ya está bueno, Señor, no hablo más. En el Salmo 37, versículo 7, dice David, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Una tercera frase a modo de pregunta es un verdadero dardo encendido. ¿Se siente culpable? Esa es la pregunta. Esta pregunta es devastadora. Porque ¿cómo respondes? No hay manera de responder sin que el dardo se clave en tu alma. Es como responder a, ¿dejaste de golpear a tu madre? Si respondes que sí, significa que antes la golpeabas. Y si respondes que no, significa que todavía la golpeas. No hay cómo salir bien parado de esto. Ante estas preguntas, pregúntale a tu interrogador, ¿cuál es su interés aquí? ¿Qué interés tiene que me hace esta pregunta? Se lo digo porque me la hicieron. ¿Te sientes culpable? ¿Se siente culpable? ¿Cuál es su interés aquí? Esto porque la palabra de Dios nos asegura que hay un tipo de culpa que me hunde y no es de Dios quien la pone ni la sugiere. Según a los Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 al 33 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente o caprichosamente a los hijos de los hombres. Recordemos entonces las promesas de Dios. Tomémonos firmemente de ellas y no permitamos que mentes ociosas, cargadas de curiosidad, satisfagan su vicio a costa de nuestro dolor. La cuarta frase tiene también la curiosidad presente. Por favor, recuerda cómo encaja esto con hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Recuerda, eso es lo que demanda Dios de nosotros. Bueno, recuerda cómo encaja esto en esta frase. La supuesta ley de causa y efecto. Aquí se observa lo que se ve y se imagina lo que lo originó. En palabras simples, es otra manera de decir, esto te sucedió por esto. Como no es evidente lo que lo originó y es evidente el resultado y el resultado es malo, se concluye que lo originó también es malo. Como hablamos de ámbito espiritual, es una manera de decir que hay pecado oculto. Es caer otra vez en las palabras de los amigos de Job. O sea, esto que te está pasando es porque tú eres muy malo. Y ocultas tu maldad, nadie se da cuenta. Pero desde el cielo Dios lo vio y te juzgó. Y por eso te está castigando. Y debería castigarte mucho más. Esta es la teología de los amigos de Job. Esto te pasó por terco, por obstinado.
pueden listar los pecados atribuidos a Job por sus amigos. Lee las declaraciones de los amigos de Job y haz ese trabajo, enlista los pecados que ellos le atribuyen a Job. Pero Job 1:1 dice que él era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 1, versículo 8 y en el capítulo 2, versículo 3. Y luego de toda la calamidad que cayó sobre él, luego incluso de las palabras necias de su esposa. ¿Recuerdan a la esposa? Qué esposa, ¿no? Dice en el capítulo 2, versículo 10, en todo esto no pecó Job con sus labios. Y en 1:22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este no es el propio testimonio de Job. No es que Job está diciendo, mira, yo hice así. Sería entonces muy cercana a la recomendación, ¿no? O sea, él se está promocionando, diríamos. No, no es Job. Tampoco es el testimonio de sus amigos, de sus familiares o de cercanos. Si así fuera, nosotros podríamos decir, bueno, pueden equivocarse porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, ¿no? Que Dios le dice a Samuel con ocasión de elegir un nuevo rey. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, claro, ellos lo ven perfecto, pero obviamente que se equivocan. No son los amigos los que dicen esto. Estos testimonios son el testimonio de Dios. Dios está dando este testimonio de Job. Ahora, Job sí se arrepintió. Pero no se arrepintió de pecados inexistentes. No se arrepintió de pecados que ocasionaron su calamidad porque estos no existían. Leamos y entendamos su arrepentimiento en Job capítulo 42, los versículos 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, siempre hay lugar para el arrepentimiento en nuestras vidas. Es parte de nuestro llamado a humillarnos ante nuestro Dios. Nuestra vida transcurre entre valles. A veces tropezamos y caemos, pero el Señor nos levanta. Derramar lágrimas y sufrir la incomprensión nos va a tocar. Todo esto y más sufrió nuestro bendito Salvador. ¿Cómo se equivocó el hombre con él? Dice en Isaías 53:2 que como raíz en tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Él fue despreciado y desechado, menospreciado y desestimado. Equivocarte con quien pasa el valle de sombras es grave, pero equivocarte con el que pasó el valle de sombras de muerte para que tú vivas es errar en el propósito eterno de tu alma. Velo descubrir su corazón sufriente en Mateo 26:38. Allí Jesús dice, está mi alma muy triste hasta la muerte. Junta todos los sufrimientos del mundo, el dolor de las innumerables guerras y catástrofes,
El sufrimiento de tantos enfermos desahuciados, el sufrimiento de los adictos, de los marginados, de los encarcelados injustamente, de los perseguidos, junta el sufrimiento y el dolor de los engañados, de los traicionados, de quienes fueron abusados, en fin, el dolor que solo el pecado puede producir, produce y produjo. Y ahí está, sobre los hombros del santo e inocente Cordero de Dios. Isaías 53:6 nos recuerda: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él quiere llevar tu sufrimiento. Confía entonces en él. Él pasó por el valle de sombras primero. Transitando por él, nos allanó el camino. Su paso por el valle fue redentor. Me redimió y te redimió y prometió estar con nosotros para siempre. No importa entonces en cuál etapa de la vida estás, porque esta cosa sí es cierta: no estás solo. No estás solo. Y Él es poderoso para guiarnos, dice el salmista, aún más allá de la muerte. La sombra presente pasará, pues la gloria de Dios iluminará la vida bienaventurada y el Cordero será nuestra lumbrera, nos dice Apocalipsis 21. La noche está avanzada, pero ya clarea el alba. Y el silencio penetrante solo hará que escuchemos con claridad la voz amada: yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. El salmista nos recuerda: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Lo crees? Amén. Ese es nuestro Dios. Ha prometido estar y está en nuestras angustias. Oremos.